Intelligence Unit presentó hoy un estudio trimestral sobre el sector telecom, obviamente, y cómo está impactando la economía y la pandemia en este año que concluyó, el 2020. Digamos que números se dio cuenta de que hay 115.8 millones de smartphones en México, un crecimiento anual de 4.3%. Con todo y crisis, con todo y COVID-19, pues sigue creciendo el número de estos dispositivos. Ernesto Piedras, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Siempre un gusto, Darío, Rogelio, qué bien estar aquí con ustedes. Efectivamente, prácticamente 116 millones de teléfonos inteligentes, pero la otra primicia para compartir aquí con ustedes es que ya tenemos 126 millones de líneas móviles, un poquito más de líneas que de habitantes en el país. El INEGI hace poco nos reportó que había 126.1 millones de pobladores en el país y son 126.2 millones de líneas. Penetración o teledensidad móvil ya por arriba del 100%, rompimos la barrera de los 3 dígitos. Esto no significa que ya se acabó la tarea del sector o que ya esto no va a evolucionar, pero es un buen momento para reflexionar que hemos llegado a esa cifra y por qué hemos llegado por las fuertes inversiones de las empresas de telecomunicaciones, a veces ayudadas un poco por el marco regulatorio y por la fuerte adopción que tenemos los usuarios en México, que ya cruzamos mucha voz, pero sobre todo ya navegamos móvil todos, prepago, pospago, y bueno, eso nos ha permitido, y aquí lo hemos compartido ya en este espacio, decir que la conectividad en esta época, esta pandemia, que es la primera que nos toca en hiperconectividad, pues se ha convertido en una suerte de vacuna que nos ha permitido, como ahorita lo hacemos, estar trabajando, estudiar, pedir el súper, descargar entretenimiento, contenidos de cultura, y bueno, qué bueno tener estos elementos de conectividad para una época que nadie hubiera querido, que no vimos venir, pero bueno, es lo que toca en esta época, Darío. Claro, Ernesto, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Ernesto, y de acuerdo a estas cifras que nos mencionas, tanto de teléfonos inteligentes como pues, el número de líneas, ¿cómo impacta esto en negocios como el entretenimiento o la forma como pues, nos informamos todos los días? Estimado Rogelio, sí, efectivamente. Mira, si lo segmentamos, el sector de telecomunicaciones tenemos 3 componentes. Tenemos el de telecomunicaciones móviles, que cayó ligeramente, o bueno, no tanto como la economía, cayó en el año 6.8%. Este, ese es el móvil, el de telecomunicaciones fijas cayó 5.6%. Diríamos que el fijas viene cayendo cada año en ese rango cercano al 6%. Es lo que se llama la migración fijo-móvil. Cada vez llevamos más nuestra conectividad de lo fijo a lo móvil. Se resistió a caer más porque muchos contratamos mayor ancho de banda en nuestras casas. Recuerda, Rogelio, trajimos a nuestras casas las universidades, las escuelas, los comercios, las oficinas, Sí. etcétera, y eso le permitió resistir una mayor caída al segmento fijo. Y el segmento que reportó números positivos, 10.2% de crecimiento medido en ingresos, es el de televisión de paga. Aquí está lo que tú mencionas, el entretenimiento. Hemos hecho uso más intensivo de entretenimiento en tele de paga, en servicios OTT como Netflix y todos estos, pero también lo que le dio esta fortaleza al segmento de televisión de paga son sus fuertes inversiones que llevan más de 10, 12 años haciendo, con lo que en el sector se llama casas pasadas. Su infraestructura pasa por nuestras casas, pasa por nuestras oficinas, y otra vez les contratamos más servicios de conectividad en este año de pandemia. Entonces hubo fuertes contrastes entre los segmentos.
pero en el agregado sí, el grueso del sector cayó. Ahora, ¿qué fue lo más grave para el sector? El segundo trimestre, o sea, abril a junio del año pasado. Este sector es normalmente procíclico cuando la economía crece, o sea, la economía crece y el sector crece entre 3 y 6 veces más que lo hace la economía en su conjunto, y es contracíclico normalmente cuando la economía cae, el sector sigue creciendo. Sin embargo, Ernesto, en ese segundo trimestre, sí. por marcas, ¿cuáles fueron las que se posicionaron mejor? Y aquí va también implícita la pregunta en el sentido de cómo se están comportando los diferentes estratos sociales en la compra de estos dispositivos, cómo está impactando el precio. Qué bueno que lo mencionas. Mira, por marcas lo que vemos es que quien se ha establecido como la marca más relevante, con 32% del mercado en venta de equipos inteligentes, es Samsung. Quien dio la sorpresa en este año, preveíamos que al cierre del año Huawei iba a terminar con 19% del mercado, cerró con 14%, o sea, ya no creció, venía en una rampa ascendente que se le frenó, y Motorola fue quien aprovechó ese hueco dejado por Huawei con lanzamientos, como tú dices, de gama media, precios atractivos, accesorios muy atractivos, muy dirigidos al segmento juvenil y los millennials, y se llevó 20.3%. También pudo tomar ventaja de que Apple, los iPhones, que venían estando desde hace varios años en el rango de 12 a 13% del mercado, cayó ligeramente a 10.4%, y esos puntos también parece habérselos comido una marca tradicional que muchas veces hemos dado ya por descartada, pero es Motorola, que sigue avanzando muy fuertemente en el mercado. Redondeó el comentario diciendo, parecía que iba a ser un año en donde ninguno íbamos a comprar un nuevo equipo por la incertidumbre de si tendríamos trabajo, si nos cortarían los ingresos, cómo estaría la macroeconomía, pero resulta que nos dimos cuenta que el eje de nuestra conectividad son los teléfonos inteligentes, y decidimos invertirles, y como apuntabas muy al inicio, 115.8 millones de líneas de las 126 millones ya son teléfonos inteligentes, o sea, prácticamente todos en el país tenemos uno de estos aparatos de alto poder para navegar, para descargar todos los contenidos e informarnos. Un mercado muy dinámico. Claro. Ernesto, desde el año pasado pues vimos que pues sistemas operativos como Google pues ya no son para todos los fabricantes, hay restricciones sobre todo para las empresas chinas. ¿Esto tú crees que seguirá impactando en la demanda de celulares? Qué interesante lo que preguntas, porque precisamente quien venía creciendo de manera muy dinámica era Huawei. Y en eso vino este conflicto geopolítico detonado por el entonces presidente Trump sobre las plataformas de Google, impidiendo que Huawei tenga plena operatividad con los servicios de Google, y sí le afectó. Fue, o sea, esos 5 puntos porcentuales que no pudo ganar en el año, que hubiera sido mucho y para él, y con equipos muy potentes tecnológicamente, fue lo que provocó. Y no solo la descarga de las aplicaciones, sino que estos equipos y esas aplicaciones utilizan información, por ejemplo, georreferenciada, o sea, los mapas que genera Google. Y si tú tienes una app que no puede identificar al pedir la pizza, al pedir el Uber, al comprar un boleto de algún servicio, no puede usar los mapas de Google, pues estás perdiendo mucho de la funcionalidad, y fue justamente eso lo que le pasó. La pregunta es, ¿qué va a suceder ahora con el presidente Biden? Trae un tono menos beligerante, pero también trae un mensaje de compremos lo hecho en Estados Unidos. Entonces, claro, eso no significa bloquear y sacar de la jugada a Huawei, pero por el momento no se ha anunciado una marcha atrás.
Huawei ya anunció que podría en su modelo P50 de los smartphones, o sea, la próxima generación que saque, plenamente correr sobre su sistema operativo, pero insisto, si no tienen el mapeo, van a enfrentar fuertes dificultades de operación. Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit, como siempre, un placer platicar contigo. Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo a los dos y digital y a toda la audiencia. Seguimos en comunicación. Gracias, hasta pronto.